¿Y si te dijera que no es la economía, ni el gobierno, ni siquiera tu jefe lo que te mantiene atrapado en una vida de limitaciones financieras, sino la manera en que piensas sobre el dinero? ¿Alguna vez te has detenido a imaginar que, quizás sin darte cuenta, estás repitiendo patrones y hábitos que están saboteando tu propio crecimiento? Lo que descubrirás ahora puede sorprenderte, y tal vez hasta incomodarte un poco, pero si realmente quieres transformar tu vida financiera, quédate conmigo, hasta el final. La verdad es que existen ciertos principios, casi invisibles, que la mayoría de las personas lleva consigo desde la infancia. Provienen de frases que escuchamos en casa, de creencias que absorbimos sin cuestionar, de experiencias que moldearon nuestra visión sobre la riqueza y la pobreza. Y lo más curioso, estos principios no se presentan como algo incorrecto. Muchas veces suenan como consejos sabios, pero en la práctica funcionan como cadenas que te mantienen en el mismo lugar. ¿Te ha pasado? Creer que estás tomando las decisiones correctas, pero ver cómo tu dinero se evapora mes tras mes. Cuando hablamos de mentalidad, no hablamos de magia ni de pensamiento positivo vacío. Hablamos de cómo tu relación con el dinero, tus elecciones e incluso las palabras que usas cada día moldean directamente el tamaño de tu cuenta bancaria. Imagina que tu mente es como un software. Si está programado para la escasez, no importa cuánto dinero entre, siempre encontrará la manera de salir. Quizás te hayas preguntado por qué algunas personas, incluso comenzando desde cero, logran construir riqueza, mientras otras parecen vivir siempre en números rojos, aún teniendo salarios altos. La diferencia no está solo en lo que hacen, sino en lo que creen sobre sí mismas, sobre el dinero y sobre las oportunidades a su alrededor. Esa es la base de lo que llamamos los secretos de la mente millonaria. Conceptos que, cuando se aplican, reprograman la forma en que piensas y actúas respecto a tus finanzas. Pero aquí viene lo más peligroso. Hay 5 principios específicos que, si están funcionando en el fondo de tu mente, te asegurarán que nunca alcances la libertad financiera. Y lo peor es que puedes estar aplicándolos sin siquiera darte cuenta. Son trampas silenciosas, casi automáticas, que se infiltran en tu día a día. Afectan desde cómo gastas en el supermercado hasta las decisiones de invertir, emprender o aprovechar una oportunidad. Ya es fácil entender por qué tanta gente, aunque trabaje duro, sigue atrapada en un ciclo de frustración. No es falta de esfuerzo, es falta de conciencia sobre lo que realmente está bloqueando el juego. Quizás te reconozcas en algunos ejemplos que compartiré, y eso no es motivo para culparte, sino una invitación a despertar. Porque mientras no identifiques esos patrones, será imposible cambiarlos. Por eso hoy quiero invitarte a cuestionar lo que crees sobre el dinero. Quiero que escuches cada uno de estos principios con la mente abierta, como si investigaras un misterio que finalmente va a explicar por qué tu vida financiera está como está. Porque, créeme, esa investigación puede ser el punto de inflexión que has estado esperando por años. Recuerdo bien la primera vez que tuve contacto con estas ideas. No fue en un curso caro ni en una conferencia motivacional gigante. Fue en un momento en que estaba completamente perdido financieramente, lleno de deudas y creyendo que el problema era la falta de dinero. Hasta que alguien me puso en las manos un libro llamado Los secretos de la mente millonaria. Empecé a leer con cierto escepticismo, pero a medida que avanzaba, me di cuenta que no solo estaba aprendiendo sobre finanzas, estaba entrando a los bastidores de mi propia mentalidad. Era como si cada página fuera un espejo. Veía no solo conceptos, sino también justificaciones que había usado por años para no cambiar. Y lo que más me impactó fue darme cuenta que la pobreza no empezó en mi bolsillo, sino en mi forma de pensar. Era como descubrir que estás conduciendo con el freno de mano puesto, y aún así te quejas de la velocidad del auto. Fue entonces que entendí que nuestra relación con el dinero se moldea mucho antes de recibir el primer sueldo. Desde niños absorbemos creencias e interpretaciones sobre lo que significa ser rico, sobre lo que es correcto o incorrecto cuando se habla de prosperidad. Algunas de esas ideas parecen nobles, pero funcionan como un virus silencioso que limita nuestro crecimiento. Recuerdo, por ejemplo, a un amigo que siempre se quejaba de no poder ahorrar dinero. Tenía un buen salario, pero siempre terminaba el mes en números rojos. Cuando empezamos a conversar más profundamente, me di cuenta de que llevaba una verdad oculta. Creía que el dinero es para gastarlo y que ahorrar era señal de avaricia. Ese pensamiento, que parecía inofensivo, determinaba todas sus decisiones.
desde el almuerzo en un restaurante caro hasta la negativa a invertir en un fondo de 1900. Emergencia. El impacto en su vida fue devastador. Años de trabajo duro y ningún patrimonio construido. Es curioso cómo algunas personas tienen miedo de hablar sobre dinero. Lo tratan como un tabú, algo que solo debe discutirse en situaciones de crisis. Pero esa postura crea un efecto secundario peligroso. Sin conversación no hay aprendizaje. Sin aprendizaje no hay transformación. Y sin transformación, repetimos el mismo ciclo indefinidamente. Cuando empecé a aplicar estos conceptos, noté que no solo cambiaba mi saldo bancario, mis decisiones se volvieron más conscientes, mi mirada sobre las oportunidades se amplió y, sobre todo, mi autoconfianza creció. Eso no significa que no enfrenté desafíos. Llegaron, y muchos, pero la diferencia estuvo en cómo los afronté. Antes, cualquier imprevisto me derribaba. Después, veía cada obstáculo como parte de la jornada. Lo más interesante es que este cambio no ocurre de forma lineal. Es como escalar una montaña. A veces avanzas rápido, otras veces necesitas parar para recuperar el aliento. Lo importante es que a cada paso, dejas atrás un pedazo de esa mentalidad antigua que te mantenía detenido. Por eso comprender estos 5 principios que voy a compartir es tan crucial. No son solo consejos financieros. Son como llaves que pueden abrir puertas que ni siquiera sabías que estaban cerradas. Cada uno actúa de manera sutil, casi imperceptible, pero con un efecto acumulativo enorme con el tiempo. Principio Murray 1. Mentalidad de escasez. La mentalidad de escasez es como un lente empañado que distorsiona todo lo que ves. Cuando está presente, percibes limitaciones donde hay posibilidades, obstáculos donde podrían surgir oportunidades. Es un tipo de pensamiento que se enfoca en lo que falta, nunca en lo que se puede construir. Y lo más peligroso es que muchas veces esta visión parece lógica, hasta con los pies en la tierra. Después de todo, ¿quién no ha escuchado o dicho la frase «no puedo pagar eso»? Parece inocente, pero esconde una trampa sutil. Al decir eso, cierras la puerta a cualquier posibilidad de encontrar soluciones creativas. Es como declararle a ti mismo que no vale la pena intentarlo. Ahora, compáralo con una pregunta simple pero poderosa. ¿Cómo puedo conseguir eso? ¿Ves la diferencia? La primera frase cierra el tema. La segunda abre espacio para alternativas. Este cambio de enfoque no es solo semántico, es una reprogramación mental. Las personas que cultivan una mentalidad de abundancia no niegan las dificultades, pero se permiten buscar caminos para superarlas. Se ponen en el papel de protagonistas, no de víctimas de las circunstancias. He visto esto de cerca. Conocí a una mujer que soñaba con abrir su propio negocio, pero creía que no tenía recursos para empezar. Por años se repetía a sí misma, no tengo dinero para eso. Cuando finalmente cambió la pregunta a cómo puedo hacer que esto suceda con lo que tengo hoy, encontró alternativas justo frente a ella. Alianzas, intercambios de servicios, uso de herramientas gratuitas. En pocos meses puso el proyecto en marcha. Nada mágico, solo un cambio de mentalidad que desbloqueó decisiones. Ahora quiero profundizar más en este tema, porque la mentalidad de escasez no se limita al dinero. Afecta cómo manejas el tiempo, las relaciones, la energía. Es un patrón que se infiltra en las pequeñas decisiones diarias, muchas veces de forma imperceptible. Es el «no tengo tiempo» que reemplaza al «¿cómo puedo reorganizar mi agenda?». El «nadie me apoyará», que ocupa el lugar del «¿quién podría estar a mi lado en este camino?». Cuando empiezas a notar la frecuencia con que aparece este tipo de pensamiento, también comienzas a tener claridad sobre cuánto moldean tu destino. Principio número 2. Falta de educación financiera. Existe otro enemigo silencioso que camina de la mano con la mentalidad de escasez: la falta de educación financiera. Este es uno de los factores más subestimados cuando se habla de prosperidad, tal vez porque no parece tan urgente. Después de todo, todos manejamos dinero todos los días, así que terminamos creyendo que sabemos lo suficiente para tomar buenas decisiones. Pero no saber cómo funciona el dinero es como intentar pilotear un avión sin haber estudiado los controles. Cuando ignoras conceptos básicos de finanzas, cada decisión se convierte en un juego de adivinanzas. Así es como muchas personas terminan con deudas impagables, aceptando intereses abusivos o desperdiciando oportunidades de inversión, no porque sean descuidadas, sino porque simplemente no conocen las reglas del juego.
La buena noticia es que esa brecha puede llenarse con pequeñas acciones constantes. No es necesario volverse un experto en economía. Algo tan simple como dedicar 10 minutos al día para aprender sobre finanzas ya empieza a hacer impacto. 10 minutos leyendo un artículo, viendo un video educativo, revisando un estado de cuenta con atención. Parece poco, pero es como poner ladrillo sobre ladrillo. Al principio casi no se nota la diferencia, pero con el tiempo se construye una base sólida que soporta cualquier desafío. Lo más interesante es que esta educación no solo transforma la manera en que manejas el dinero, cambia la forma en que ves el mundo. Comienzas a identificar patrones, prever consecuencias y, sobre todo, tomar decisiones con más seguridad. Lo que antes parecía un terreno lleno de incertidumbres pasa a ser un espacio donde sabes dónde pisar. Esa confianza es liberadora, porque elimina el miedo a actuar y abre espacio para elecciones más audaces y estratégicas. Cuando combinas la mentalidad de abundancia con el conocimiento financiero, creas una alianza poderosa. Es como tener un mapa detallado y, al mismo tiempo, el coraje para seguir el viaje. Sin uno, el otro pierde fuerza. Una persona puede tener todo el conocimiento técnico del mundo, pero si piensa en escasez, nunca aplicará ese conocimiento para crear algo más grande. De igual forma, alguien lleno de coraje y visión, pero sin base financiera, termina tomando decisiones demasiado arriesgadas o dejando pasar oportunidades por falta de preparación. El camino para romper estos dos primeros bloqueos requiere atención constante. No es algo que se resuelve y listo. Es un entrenamiento diario, como fortalecer un músculo. Con el tiempo, la forma antigua de pensar pierde espacio y te encuentras reaccionando distinto ante los desafíos. La frase "no puedo pagar" se sustituye por "¿qué puedo hacer para lograrlo?". El miedo a ver las cuentas se reemplaza por el hábito de planificar. Y, sin darte cuenta, empiezas a vivir en un escenario donde las oportunidades no solo aparecen, sino que son reconocidas y aprovechadas. Principio Nimbra 3. Miedo a arriesgar. El miedo es uno de los mayores ladrones de oportunidades que existen. No necesita gritar ni mostrarse explícitamente. Actúa en silencio, disfrazado de prudencia. Es esa voz interna que dice, mejor no tocar esto ahora. ¿Y si sale mal? ¿Y si pierdo todo? El problema es que al evitar el riesgo por completo, también evitas cualquier posibilidad de ganancia real. No hablo de invertir sin pensar o apostar en la primera idea que aparece. Hablo de cómo el miedo, cuando se convierte en tu principal consejero, crea una especie de prisión invisible. Recuerdo a un conocido que hace unos años tuvo la oportunidad de invertir en una pequeña empresa local. La cantidad era relativamente baja, y mirando ahora, el riesgo era mínimo comparado con el potencial de retorno. Pero el miedo a botar el dinero habló más fuerte. Prefirió dejar el dinero parado en una cuenta que casi no generaba nada. 2 años después, la empresa creció, se expandió y fue comprada por un grupo mayor. Quienes invirtieron en ese momento multiplicaron su capital varias veces. Él no perdió dinero, pero sí perdió tiempo. Y el tiempo, en el mundo financiero, puede ser aún más valioso que el dinero mismo. Lo que mucha gente no entiende es que la ausencia de riesgo también es un riesgo. Cuando no actúas por miedo, corres el peligro de quedarte siempre en el mismo lugar. Es como remar en un bote, pero negarte a soltar las cuerdas que lo atan al muelle. Haces esfuerzo, pero no avanzas. Por eso, entender tu propio límite de comodidad y expandirlo poco a poco es fundamental. Arriesgar no significa apostar todo, sino invertir de manera estratégica, consciente y alineada con tus objetivos. Ahora quiero profundizar aún más, porque hay un comportamiento que, aunque diferente al miedo, tiene un efecto igualmente destructivo: vivir por encima de las posibilidades. Principio Nimbra 4. Vivir por encima de las posibilidades. Este es el vicio silencioso de la era de las redes sociales. Estamos rodeados de imágenes de vidas perfectas, viajes, autos, ropa de marca, cenas caras. Esto genera una presión invisible para mantener un estándar que muchas veces no se ajusta a nuestra realidad. Y para sostener esa apariencia de éxito, mucha gente gasta más de lo que gana. ¿El resultado? Deudas acumuladas, ansiedad creciente y la sensación constante de correr tras algo que nunca se alcanza. He visto personas que sobre el papel tenían buenos ingresos, pero vivían agobiadas. El motivo no era falta de dinero, sino la forma en que lo gastaban. Cada aumento de sueldo venía acompañado de un aumento en los gastos: un auto nuevo, un celular último modelo,
más salidas a restaurantes. Era como si el objetivo fuera mantener una vitrina impecable, aunque detrás del escenario hubiera un verdadero caos financiero. Este comportamiento es peligroso porque crea una ilusión de prosperidad. Puedes sentir que vives bien a corto plazo, pero en el fondo estás construyendo un castillo sobre arena. Cuando aparece un imprevisto, y siempre aparece, la estructura se derrumba. La tranquilidad que debería brindar el dinero se reemplaza por noches sin dormir y la preocupación constante por las cuentas atrasadas. Vivir dentro de las posibilidades no significa vivir con restricciones, sino tener conciencia. Es saber priorizar lo que realmente importa y entender que el estatus no paga cuentas ni construye patrimonio. Una vida financiera saludable es aquella en la que gastas menos de lo que ganas e inviertes la diferencia, creando una base sólida para crecer. El verdadero lujo es tener libertad de elección, y eso no viene de la ostentación, sino del equilibrio. Y hay un tercer punto que completa este ciclo, y que muchas veces impide avanzar incluso a las personas más disciplinadas: la falta de claridad en los objetivos. Principio Mora 5. Falta de claridad en los objetivos. Imagina subir a un auto y comenzar a manejar sin destino definido. Puede que te diviertas en el camino, pero sin un punto de llegada gastarás combustible, tiempo y energía sin saber si vas en la dirección correcta. En el mundo financiero, eso es exactamente lo que pasa con quienes no tienen objetivos claros. El dinero entra y sale, pero no hay un propósito que lo guíe. Cuando no sabes exactamente qué quieres lograr, es fácil distraerte con cosas que parecen importantes en el momento, pero no contribuyen a tu crecimiento. Compras impulsivas pequeñas, suscripciones que ni usas, proyectos que empiezas y abandonas. Todo eso consume recursos que podrían estar dirigidos a algo más grande. Tener claridad no significa tener un plan perfecto, sino definir prioridades. Puede ser algo simple, como quiero juntar 10,000 pesos para un fondo de emergencia, o quiero pagar todas mis deudas en 12 meses. Lo importante es que sea específico, medible y realista. Sin eso, cualquier camino parece bueno, hasta que te das cuenta de que no llegaste a ningún lado. Una buena forma de empezar es tomar papel y lápiz ahora mismo y anotar un solo objetivo financiero que quieras alcanzar en los próximos meses. No compliques las cosas. Elige algo que sea importante para ti y que pueda servir como un punto de enfoque. Cuando ese objetivo esté claro, cada decisión que tomes pasará por un filtro. ¿Esto me acerca o me aleja de lo que quiero lograr? Este simple cambio en la forma de pensar puede transformar completamente cómo manejas tu dinero, porque al final no se trata solo de ganar más, gastar menos o invertir mejor. Se trata de darle dirección a tu esfuerzo, de transformar acciones sueltas en un camino coherente. Y cuando combinas el coraje para arriesgar, el equilibrio para vivir dentro de tus posibilidades y la claridad sobre a dónde quieres llegar, comienzas a crear no solo riqueza, sino estabilidad, seguridad y libertad. Si llegaste hasta aquí, ya diste un paso importante para entender cómo tu mente puede estar saboteando tu propia riqueza, y eso es un comienzo poderoso. Aquí hablamos de cosas reales, que transforman, que marcan la diferencia en el día a día. Y por eso quiero invitarte a suscribirte al canal, para seguir acompañándote con contenido que puede cambiar tu visión financiera de verdad. Si lo que compartí hasta ahora tuvo sentido para ti, ¿qué tal dejar un comentario diciendo «Estoy contigo hasta el final»? Es una forma simple de mostrar que estamos juntos en este camino. También aprovecha y deja ese like, no solo porque ayuda al canal, sino porque significa que estamos construyendo una conexión verdadera, un intercambio de experiencias que vale la pena. Y mira, hay un video aquí al lado que complementa todo esto que hablamos, un contenido pensado para ayudarte a profundizar aún más en esta transformación. Haz clic ahí y continúa conmigo por allá. Vamos a descubrir estos secretos juntos. ¡Te espero!